Ahí estamos, bueno, lo prometido es deuda, casi las 12 del mediodía estamos para charlar un poquito con el señor Guillermo Tapia que nos prometió y cumplió porque acá lo tenemos, así que Guillermo, bienvenido, ¿cómo anda eso? ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días, un gusto como siempre estar acá. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo tomaste el tema de asumir el día domingo? ¿Te sorprendió? ¿Estabas ansioso? ¿Cómo fue? Sí, totalmente, la verdad es un honor poder representar a la gente de Arenales, de todo el distrito, y bueno, vamos a estar trabajando con todo el resto de los concejales del Partido Justicialista en pos de garantizar los derechos de ellos. Guille, no vamos a dar vueltas, no voy a dar vueltas en lo que te quiero preguntar. Primero porque vos tenés que seguir laburando seguramente, lo estás haciendo recorriendo radios, pero también tenés tu trabajo de abogado, que tenés mucho laburo seguramente. Tema candente, si los hay, tema del momento, no es que lo invento, estoy leyendo los diarios todas las mañanas para llevarle a la gente la información. Ley previsional. Contame un poquito porque yo de leyes cero, simplemente de respetar las leyes como corresponde, pero nada. Contame un poquito cómo es el tema, qué opinás. Bueno, ya lo dicen los medios, ¿sí? Hay un montón de voz previsionalistas y especialistas en todo este tema, han hablado respecto de esto, ¿sí? Que obviamente es una reforma en perjuicio de los jubilados, los pensionados, los beneficiados de asignaciones universales, ¿sí? Y los futuros jubilados, porque esto también nos va a afectar a nosotros, ¿sí? El día de mañana, lamentablemente. La realidad es que la reforma se divide en tres partes, ¿sí? Pero para hacerlo más corto y para que la gente lo entienda, la parte más importante de esto es que cambia la forma en que se calculan los aumentos, ¿sí? Es decir, que desde hace más o menos 60 años existe en la Constitución, en el artículo 14 bis, una cláusula que dice que las jubilaciones y pensiones tienen que ser móviles. ¿Bien? Esto implica que con el paso del tiempo tienen que ir aumentando, ¿sí? Imagínense que en nuestro país, un país con mucha inflación, si las jubilaciones quedaran congeladas, ¿sí? El poder de compra que tendrían sería nulo. ¿Bien? Como pasó en la década de los 90, donde se estuvieron congeladas las jubilaciones en 150 pesos. Luego con la alianza, en el 2000-2001, se produjo un recorte de un 13%, ¿sí? Y con el gobierno anterior se crea, bueno, al principio Néstor dio aumentos por decreto y luego con Cristina se crea la ley de movilidad, que lo que hace es establecer dos aumentos anuales, en marzo y en septiembre, ¿sí? Esos aumentos se dan a través de una ley, ¿sí? Y hay un cálculo para determinar cuál es el aumento. Es decir, que no es un aumento caprichoso que el presidente dice, bueno, te voy a aumentar 500 pesos y listo, sino que hay diversos factores, ¿sí? Que inciden en ese aumento. Lo que quiere hacer este gobierno es cambiar, ¿sí? Ese índice de aumento de las jubilaciones, para que esas jubilaciones den menos. Es decir, que el aumento que un jubilado va a tener en marzo, con esta nueva modificación, va a ser menor que el que tuviera si seguiríamos con la ley que tenemos actualmente, ¿sí? Y es algo, fíjense, raro, ¿no? Porque esto se iba a votar recién la semana que viene y se va a votar justamente hoy a las 14 horas. Es decir, están muy apurados los muchachos para votar eso, ¿sí? Eso implica algo, ¿sí? Bien, están juntando los votos para que esa modificación salga. La realidad que, bueno, hay un montón de protestas y demás, porque esto es lo que yo te estoy comentando. Son, o sea, las jubilaciones van a aumentar, pero van a aumentar menos de lo que deberían aumentar. Hay un cálculo que establece más o menos que en un año un jubilado perdería casi un mes de jubilación con esta fórmula nueva, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos la pérdida de casi un mes de jubilación en forma anual, más la pérdida de los medicamentos de PAMI, que a un montón de gente ya no le cubre el 100%, los aumentos tarifazos de gas, de luz, los aumentos en el costo de vida, ¿sí? De los alimentos y demás, se torna todo esto en una situación insostenible para cualquier tipo de jubilado, y más un jubilado que cobra una mínima que son 7.200 pesos por mes, ¿sí? Es decir, realmente estamos condenando a nuestros jubilados a una situación de miseria, ¿sí? Realmente yo, ojalá que esto no salga, pero lamentablemente creo que va a salir. ¿Vos qué opinás? A esa pregunta iba. ¿Qué va a pasar hoy a las 2 de la tarde? Yo creo que se va a votar a favor.
lamentablemente, ¿sí? Esperemos que tomen conciencia, ¿sí? Que piensen que seguramente los diputados que van a votar ahora también tienen padres, jubilados, que ellos en un futuro van a ser jubilados, también, que obviamente si son diputados ganan un montón de plata, ¿no? Pero que se pongan, se pongan en los zapatos de los jubilados y que entiendan que con esta reforma se está perjudicando, ¿sí? Hay un principio básico del derecho que es la progresividad. ¿Eso qué significa? Que cada vez nosotros tenemos que tener mayor cantidad de derechos, no menos, ¿sí? Y ese principio se está afectando, por ejemplo, el derecho a la propiedad del artículo 17 de la Constitución, ¿sí? O sea, esto va a derivar si se aprueba una catarata de juicios contra ANSES, ¿sí? Miraba y leíamos en los periódicos, como te decía, eso que me decís, algunos juicios que van a salir. Hablando de juicios o del tema, hay jubilados que acuden a vos como para preguntarte lo que tampoco sabemos nosotros. Mirá, hay muchos jubilados que están preocupados con el tema, bueno, de esta disminución en sus haberes, muchos jubilados preocupados con lo que se va a venir de acá a futuro, si se aprueba esto, que es el aumento de la edad jubilatoria. De hecho, hoy, por ejemplo, hay paro también de docentes, entre una de las cosas es el aumento de la edad jubilatoria de determinadas reformas que quiere hacer la gobernadora Vidal en el IPS, ¿sí? También paro judicial. Mañana creo que, disculpa que te interrumpa ahora que hablas de paro, mañana paro general, creo que quería anunciar la CGT. También, por ejemplo. Para mañana creo que se anuncia un paro general. Pero bueno. Hoy el Banco Provincia también estaba haciendo. Está de paro. El tema del paro también por esto, porque hay una reforma también que los afecta a ellos directamente. Bueno, nosotros vemos cómo todas esas reformas son perjudiciales para el pueblo, ¿sí? No son beneficiosas, sino que todo redunda en un perjuicio. ¿Bien? Nosotros veníamos de un gobierno que permitía a la gente que no tenía aporte jubilarse, ¿sí? Un PAMI que te cubría medicamentos al 100%, y ahora vemos que ese cambio que te estaban prometiendo es totalmente inverso, ¿sí? Y le siguen echando la culpa al gobierno anterior. ¿Bien? Y además de esto, ¿sí? Que es otra cosa que no se está hablando mucho, es el problema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿sí? Que se está vendiendo. Es decir, es un fondo que crea el gobierno anterior, multimillonario, ¿sí? Donde hay un montón de acciones en diversas empresas, títulos públicos y demás, y eso Macri lo está vendiendo, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Es para que si hay un momento de crisis económica, ¿sí? Con ese fondo se puedan pagar las jubilaciones. Si nosotros vendemos ese fondo, es como si nosotros en nuestra casa hacemos un ahorro, ¿sí? Y en vez de seguir ahorrando, lo gastamos. Llega un momento que no vamos a tener ahorro. Y viene un momento de crisis, no sé, perdemos nuestro trabajo, lo que sea, y vamos a ese ahorro y no lo vamos a tener. Entonces va a llegar ese momento en que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no exista más y no podamos pagar de la jubilación a nuestros jubilados y pensionados y se venga la privatización del sistema. ¿Sí? Y eso sería, para vos, algo terrible. Totalmente. De hecho, es una afectación del artículo 14 bis de la Constitución, porque el artículo 14 bis empieza diciendo, ¿sí?, que el Estado debe garantizar, ¿sí?, los beneficios de la seguridad social. Empieza diciendo eso la Constitución, ¿sí? Es decir, el Estado, no una empresa privada, ¿sí? La manda constitucional es que lo haga el Estado. O sea que lo que se hizo en las décadas 90 con la AFJP y lo que se quiere volver a hacer ahora es inconstitucional. Guille, salimos un poquito de este tema, sí. Te llevo al Consejo de Deliberantes, que es donde vas a laburar en tu función pública, que como decías estás muy contento y seguramente muy orgulloso, sí, de representar a toda la gente, porque representás a todas, no a la de un partido político. Un proyecto que te venga a la cabeza hoy, que vos decís, quiero ayudar, muy en lo personal. Es muy importante el tema del Defensor del Pueblo, que fue presentado este año, que bueno, lamentablemente no salió, pero seguramente se va a volver a presentar, que es para defender a todos los habitantes del distrito, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de los tarifazos, ¿sí?, de luz, de gas y demás, y defensa en general del pueblo. Creo que eso es fundamental. Hay muchos municipios que ya lo tienen. Si viene un defensor a nivel provincial y nacional, creo que necesitamos un defensor del pueblo a nivel municipal. Por ejemplo, en Junín, ¿sí?, se está tramitando un amparo contra el aumento del gas, ¿sí?, que fue iniciado por el municipio de Bedia a través de la doctora Sofía Girón, que es una abogada del municipio, y es un amparo colectivo donde un montón de municipios están adhiriendo.
¿sí? Lamentablemente Arenales todavía no adhirió a eso, ¿sí? Y que si tuviéramos un defensor del pueblo lo podría haber hecho. Contame un poquitito para la gente de qué se trata esto del amparo, porque por ahí hay gente que no. No, básicamente, para que la gente lo entienda, es una acción judicial donde se pide al juez, ¿sí?, que se oponga al aumento del gas. Es decir, que todas estas facturas que vienen de 5.000, 6.000 pesos no vengan más. ¿Esto es posible que se haga? Obviamente. De hecho, el amparo se está tramitando actualmente, ¿sí? Bien, y es muy posible ganarlo. Bien, entonces yo me gustaría que el municipio de Arenales se sume a este amparo, ¿sí?, para defender los derechos de todos sus ciudadanos. Y yo recién lo acabo de decir justamente en otro medio, que yo me ofrezco como abogado en forma gratuita para el municipio para tramitar ese amparo. Yo no tengo ningún tipo de inconvenientes y más allá de que ellos tienen sus abogados y demás, yo no tendría ningún tipo de inconveniente en trabajar en pos de garantizar los derechos de las personas del Distrito General de Arenales. Y creo que ese amparo es fundamental que el municipio adhiera. Para cerrar este temita, ¿qué le decimos a la gente? Cualquier cosa te puede contactar a vos por este tema. No hay problema, ¿sí? Yo a cualquiera de los concejales lo puedo hacer, ¿sí? Estamos para defender a ellos, ese es nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo y es un honor aparte hacerlo.